Prepárate para mirar tu botella de agua con un respeto totalmente nuevo. Si creías que el agua era ese líquido transparente, aburrido y normal que solo sirve para hidratarte o lavar los platos, la ciencia tiene una noticia para ti. El agua es la rebelde sin causa de la tabla periódica. En el mundo de la química, el agua es esa amiga que no sigue ninguna regla, que llega tarde a las leyes de la física y que tiene poderes que ninguna otra sustancia en el universo conocido posee. Lo más sorprendente es que estas rarezas no son simples curiosidades sin importancia. Muchas de las propiedades extrañas del agua son las que hacen posible la vida en la Tierra, regulan el clima y permiten que los ecosistemas funcionen. Sin esas características inusuales, nuestro planeta sería un lugar completamente distinto. Así que prepárate, porque detrás de cada gota de agua hay fenómenos extremos, únicos y fascinantes que demuestran que incluso lo más cotidiano puede esconder los secretos más extraordinarios de la ciencia. El estado de confusión del agua. El agua es una de las sustancias más comunes en nuestro entorno, pero su comportamiento físico revela fenómenos sorprendentes que desafían lo que creemos saber. Uno de los más llamativos es el punto triple, una condición en la que el agua puede hervir, congelarse y permanecer líquida simultáneamente. Este fenómeno ocurre únicamente cuando se alcanzan valores muy específicos, una temperatura cercana al 0.01 grados centígrados y una presión de 611 pascales, mucho más baja de la presión atmosférica habitual. El texto destaca que los cambios de estado del agua no dependen únicamente de la temperatura. La presión atmosférica juega un papel fundamental. Por ejemplo, a mayor altitud, la presión disminuye, lo que permite que el agua hierva a temperaturas inferiores a los 100 grados centígrados. Este principio se utiliza para explicar por qué en condiciones de laboratorio, al reducir la presión dentro de una cámara, el agua puede comenzar a hervir sin necesidad de calentarla. Lo sorprendente es que durante este proceso, la evaporación elimina calor del líquido, enfriándolo con rapidez. Como resultado, mientras una parte del agua sigue hirviendo por la baja presión, otra parte se congela debido a la pérdida de calor. El equilibrio entre estas tres fases, sólido, líquido y gas, es precisamente lo que define el punto triple. Además de lo impresionante que resulta observarlo, el punto triple del agua tiene una gran importancia científica. Su estabilidad lo convirtió durante muchos años en un patrón fundamental para definir la unidad Kelvin, lo que demuestra su papel clave en la calibración de instrumentos y en la precisión de las mediciones de temperatura. Este fenómeno revela una idea central de la física. Los estados de la materia no dependen solo del calor, sino también de la presión. El agua, a pesar de ser una sustancia cotidiana, es capaz de mostrar comportamientos extraordinarios cuando se manipulan estas condiciones. Así, el estudio del punto triple no solo es interesante, sino que también recuerda que incluso los elementos más simples pueden ocultar propiedades fascinantes. El agua pura no conduce a la electricidad. Muchas personas han escuchado desde pequeñas una advertencia: no mezcles agua y electricidad. Y aunque esta frase es correcta en la mayoría de situaciones cotidianas, esconde un detalle sorprendente. El agua pura en realidad no conduce a la electricidad. El problema no es el agua en sí, sino lo que suele haber dentro de ella. El agua que encontramos en la naturaleza, en el grifo o en una botella, nunca es completamente pura. Contiene materiales, sales y pequeñas impurezas disueltas. Estas sustancias se separan en partículas cargadas llamadas iones, y son esos iones los que permiten que la corriente eléctrica fluya a través del líquido. En otras palabras, cuando el agua conduce electricidad, en realidad son las sales y minerales dentro de ella los que están haciendo el trabajo. El agua completamente pura, como el agua destilada o desionizada en un laboratorio, es muy diferente. En ese estado casi no contiene iones, por lo que la electricidad tiene grandes dificultades para moverse a través de ella. Es como intentar caminar por una carretera sin pavimento, pues el camino no está preparado para que la corriente fluya con facilidad. Para imaginarlo mejor, piensa en la electricidad como si fueran autos y en los iones como si fueran las carreteras. En el agua con sales hay muchas carreteras disponibles y los autos pueden circular sin problema.
En el agua pura, en cambio, casi no hay carreteras, así que el tráfico eléctrico apenas puede avanzar. Sin embargo, hay un detalle importante: el agua pura es muy difícil de mantener en ese estado. En cuanto entra en contacto con el aire, con un recipiente o con la piel, empieza a absorber pequeñas cantidades de sustancias que la vuelven conductora. Por eso, en la vida cotidiana, es seguro asumir que el agua sí puede conducir la electricidad. Este dato demuestra que la ciencia está llena de matices. Algo tan común como el agua puede comportarse de formas muy distintas según su composición. Así que la próxima vez que escuches que el agua conduce electricidad, recuerda, no es el agua la culpable, sino lo que lleva disuelto dentro. Cuando el agua comienza a arder. A primera vista, la idea de que el agua pueda arder suena completamente absurda. Después de todo, el agua es lo que usamos para apagar incendios. Sin embargo, la ciencia tiene la costumbre de romper nuestras ideas más básicas. En este caso nos muestra algo sorprendente. En ciertas condiciones, el agua puede dar origen al fuego. Para entender esto, hay que recordar de qué está hecha el agua. Cada molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, lo que se representa como H2O. El oxígeno es el mismo gas que permite la combustión, y el hidrógeno es uno de los combustibles más ligeros y explosivos que existen. Cuando estos 2 elementos se combinan químicamente, forman agua, que es un compuesto muy estable. Por eso el agua no arde, ya que es el resultado final de una reacción de combustión. Pero si separamos el agua en sus componentes originales, la historia cambia por completo. Mediante un proceso llamado electrolisis, es posible usar electricidad para dividir el agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno liberado en este proceso es un gas altamente inflamable. De hecho, arde con una llama azulada que a veces es casi invisible a simple vista. Si ese hidrógeno se acumula y se enciende, se produce fuego. En ese momento, parece que el agua está ardiendo, cuando en realidad lo que ocurre es que el hidrógeno extraído del agua está reaccionando con el oxígeno del aire. El resultado de esta combustión vuelve a ser agua, cerrando el ciclo. Es como si el agua se transformara en fuego y luego volviera a convertirse en agua. Este fenómeno no es solo un experimento de laboratorio. El hidrógeno obtenido del agua se investiga como una posible fuente de energía limpia, ya que al quemarse no produce humo ni dióxido de carbono, sino únicamente vapor de agua. Por eso, algunos científicos ven al hidrógeno como un combustible del futuro. Así, el agua que normalmente asociamos con apagar llamas esconde en su interior uno de los combustibles más potentes que existen. Solo hace falta separarlo para que ocurra lo inesperado, que de alguna forma el agua termine alimentando el fuego. El agua superenfriada. El fenómeno del superenfriamiento es una de las manifestaciones más sorprendentes del comportamiento del agua, pues contradice lo que normalmente asumimos sobre sus cambios de estado. Imagina colocar una botella de agua en el congelador el tiempo suficiente para que en teoría ya debería estar convertida en hielo. Sin embargo, al sacarla sigue completamente líquida, como si no hubiera pasado nada. Lo realmente sorprendente sucede cuando la agitas o la abres. En apenas unos segundos, el agua se congela ante tus ojos. Aunque parece un truco, en realidad es un fenómeno físico real y bien documentado. En condiciones habituales, aprendemos que el agua se congela a 0 grados centígrados, pero esto solo ocurre cuando existen las condiciones necesarias para iniciar la formación del hielo. Para que el agua pase del estado líquido al sólido, no basta con que esté fría, necesita un núcleo de congelación, un punto donde pueda comenzar a formarse los primeros cristales de hielo. En la vida cotidiana, el agua contiene pequeñas impurezas, partículas, burbujas de aire o superficies irregulares que facilitan este proceso. Sin embargo, cuando el agua está extremadamente pura, sin impurezas y libre de burbujas, y además se enfría de manera muy lenta y sin movimientos bruscos, puede descender por debajo de los 0 grados centígrados sin congelarse. Puede alcanzar temperaturas de menos 5 grados, menos 10 grados centígrados o incluso inferiores, manteniéndose en estado líquido. En estas condiciones especiales, el agua entra en un estado inestable. Está fría, suficiente para congelarse, pero carece del punto de inicio necesario para hacerlo. Es como si el agua esperara un estímulo
estímulo adecuado para comenzar a transformarse. Ese estímulo puede ser algo tan sencillo como un pequeño golpe, una vibración, abrir la botella o introducir un objeto. En cuanto aparece esa perturbación, los cristales de hielo comienzan a formarse casi de inmediato y se expanden con gran rapidez por todo el líquido. La congelación repentina da la impresión de que el agua se transforma en hielo de golpe, como si se tratara de un efecto especial sacado de una película. El superenfriamiento es común en la naturaleza, especialmente en las nubes. Muchas gotas de agua suspendidas en la atmósfera están a temperaturas bajo cero, pero se mantienen líquidas porque no tienen núcleos de congelación. Cuando estas gotas superenfriadas chocan con partículas sólidas como polvo o hielo, se congelan inmediatamente y contribuyen a la formación de nieve o granizo. Agua con complejo de TNT. Calentar agua en el microondas parece una de las tareas más simples y seguras de la cocina. Solo colocas una taza, presionas un botón y en pocos minutos tienes agua caliente para café, té o sopa. Sin embargo, en ciertas condiciones, ese gesto cotidiano puede esconder un fenómeno sorprendente. El agua puede explotar dentro del microondas. Antes de asustarse, es importante entender qué significa realmente esa explosión. No se trata de una detonación como una bomba, sino de una ebullición repentina y violenta que puede hacer que el agua salpique con fuerza fuera del recipiente. Este fenómeno se llama sobrecalentamiento. Normalmente, cuando el agua alcanza su punto de ebullición, que es de unos 100 grados centígrados a presión normal, comienzan a formarse burbujas. Estas burbujas aparecen en pequeñas imperfecciones del recipiente, en partículas de polvo o en cualquier superficie irregular que sirva como punto de inicio para la ebullición. Así es como el agua hierve de forma gradual y visible, pero el microondas calienta el agua de una forma diferente a una cocina tradicional. En lugar de calentar el recipiente desde abajo, el microondas hace vibrar directamente las moléculas de agua, calentando el líquido de manera más uniforme. Si el recipiente es muy liso y el agua es relativamente pura, puede ocurrir algo extraño. El agua puede superar los 100 grados centígrados sin formar burbujas visibles, es decir, está más caliente de lo que debería estar sin hervir. En ese momento, el agua está en un estado inestable, como si fuera una olla de presión invisible. Basta una pequeña perturbación para desencadenar la reacción. Introducir una cuchara, mover la taza, agregar café instantáneo o incluso tomar el recipiente con la mano. Entonces, de repente el agua comienza a hervir de golpe y libera toda la energía acumulada en forma de burbujas violentas. El resultado es un chorro de agua hirviendo que puede salpicar hacia afuera. Aunque este fenómeno no es común, es lo suficientemente real como para tomar precauciones. Una forma sencilla de evitarlo es colocar una cuchara de madera o un palillo dentro de la taza antes de calentar el agua. Estos objetos proporcionan puntos donde las burbujas puedan formarse de manera normal, evitando el sobrecalentamiento. Este curioso comportamiento demuestra que incluso algo tan cotidiano como calentar agua puede esconder fenómenos físicos sorprendentes. La próxima vez que uses el microondas, recuerda que el agua puede parecer tranquila, pero a veces está más caliente de lo que aparenta. Aunque el agua es un elemento común en nuestra vida diaria, posee propiedades extraordinarias que la convierten en una de las sustancias más fascinantes de la naturaleza. Puede comportarse de formas sorprendentes, como congelarse y hervir al mismo tiempo, mantenerse líquida bajo cero, arder indirectamente o incluso explotar en un microondas, demostrando que su comportamiento depende de factores como la presión, la pureza y las condiciones del entorno. Estos fenómenos revelan que la naturaleza no siempre se rige por las reglas simples y que incluso lo cotidiano puede esconder grandes misterios. El agua tan habitual en nuestras actividades diarias puede enseñarnos importantes principios científicos relacionados con la física, la química y el funcionamiento del mundo. En definitiva, cada gota de agua es un recordatorio de que las maravillas no siempre están en lugares lejanos. A veces se encuentran en las cosas más simples y solo hace falta observarlas con curiosidad. Y esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y no olvides dejar tu like y suscribirte si quieres seguirte enterando de más datos curiosos y seguir aprendiendo acerca de lo que nos rodea. Nos vemos en futuros videos. Adiós.